Seguimos en Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional. Bienvenidos al segundo segmento del programa 370, lunes 15 de febrero del año 2021. Gracias por estar de vuelta. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon. Patreon.com/DeLaraF. Patreon.com/DeLaraF. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos, mejorándolos, permitiéndome además que estos contenidos puedan estar en otras plataformas gratuitas, que por supuesto en muchas de ellas hay que pagar esa presencia, y además de eso el uso de todos los software y todo lo que hace falta para confeccionar estos contenidos y hacerlos llegar en plataformas libres a los que no tienen cómo pagar más contenidos, o a los que no tienen saldo, a los que solamente tienen un poquito de megas que pueden agarrar por allí. A todos ellos los mantenemos informados humildemente con nuestro trabajo, gracias al apoyo que recibimos en nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/DeLaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Mi página en Facebook sigue creciendo y sigue difundiendo de forma gratuita nuestros contenidos. Ayúdame con un me gusta para hacerla crecer y aumentar su difusión. Facebook.com/DeLaraF TV. Bueno, la guerra del chavismo es una cosa que de verdad es muestra patente de lo que se esperaba desde siempre. El chavismo tiene por dentro la marca de su propia destrucción. Para empezar, porque Hugo Chávez no tuvo tiempo, por más que quiso, de confeccionar su sucesión. Lo que estamos viendo en el chavismo es la sucesión diseñada a las carreras por los cubanos, por el catrismo. Cuando vieron que Hugo Chávez, por alguna razón u otra, iba a desaparecer del escenario. ¿Qué ocurre? Ocurre que en el caso de Hugo Chávez, si por él fuese, por supuesto, su sucesión iba a estar construida alrededor de su familia, y muy seguramente iba a estar construida alrededor de alguna de sus hijas o de las dos. El tiempo no le dio a Chávez, y toda esa situación conllevó a que se tuviera que armar el relevo en función de los intereses del castrismo, que eran los que tenían el sartén por la mano en ese momento. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió Nicolás. Y al ocurrir Nicolás no ocurre otra cosa sino que el ascenso de la boliburguesía, y la muerte de Chávez deja el chavismo muerto. El chavismo sin Chávez, es decir, el chavismo sin cerebro y sin la fuerza que tenía Chávez para mantener unificado a todos esos zampones, porque Chávez era el plan de todos esos zampones. Eso es verdad, eso es innegable. En tal sentido, esto causa un trastorno en el sistema, que solo es capaz de mantenerse este sistema gracias a la existencia de ese híbrido entre bolsa de colostomía y bombona de oxígeno que es la oposición falsaria y prostibularia. Por allí el chavismo defeca a través de esa oposición y respira gracias a esa oposición. El chavismo sin Chávez es una especie de Frankenstein que se empuja, se cae y se vuelve, ustedes se imaginan qué, pero no hay quien lo empuje, no hay disposición, porque la oposición falsaria y prostibularia no quiere salir del régimen, lo que quiere vivir de él, porque para eso fue diseñada por su creador. Ojalá eso lo supiera la comunidad internacional y dejaran de estar inventando salidas negociadas con los mismos líderes que durante 22 años han puesto a los hijos de los demás a poner el pecho frente a las balas, mientras los hijos de ellos están cobrando y viviendo tranquilos en los negocios con el régimen. Como por ejemplo Ramos Alú, que ya, si alguien sigue confiando en él como opositor, es porque ya poca vergüenza le queda como venezolano. Todas estas cosas, toda esta construcción de este sistema, de este régimen, ¿de dónde parte? Bueno, el Partido Comunista de Venezuela ha sido una organización gobiernera desde hace muchísimo rato, un atajo de oportunistas. Bueno, apoyaron a Rafael Caldera en el año 93 y creo que ni un diputado lograron, que recuerdo yo. Tuvieron de candidato presidencial a Edmundo Chirino, imagínense. Y se montan en el carro del chavismo en el año 98, donde han estado muy cómodos, hasta ahora recientemente que se han reideologizado, que han enarbolado la bandera de la lucha de clases
en contra de la imposición del pacto de las élites, porque esos son los niveles. El pacto de las élites, eso no es ningún pacto de las élites. Eso es el chavismo, señores amigos del Partido Comunista. El chavismo no es otra cosa que la construcción de un sistema de mafias. El chavismo desde sus inicios lo que ha sido es una instrumentalización de la corrupción para la intronización en el poder de un ególatra, al cual ustedes aplaudieron sin ningún problema. En tal sentido, yo no sé de qué se está quejando hoy. Y lo que ustedes están viendo hoy, otros los vimos el 6 de diciembre a las 6 de la tarde del año 98, para dónde íbamos. Otros lo vieron antes. Pero bueno, ustedes son como son y no se les puede decir que estén de otra forma. El señor Oscar Figuera vuelve con el gran tema que le molesta al chavismo, que es recordarle que mientras ellos andan haciendo negocios en dólares, le andan ofreciendo cuentas bancarias en dólares a los trabajadores públicos y a los obreros del sector privado y a los jubilados y pensionados se les sigue pagando en bolívares. Eso enerva horriblemente al chavismo, en particular a los máximos representantes de la boliburguesía. En el Parlamento, el máximo representante de la boliburguesía no es otro que Jorge Rodríguez. Vamos a ver cómo Oscar Figuera logra enardecer a Jorge Rodríguez con esta intervención. Adelante. Gracias. Buenas tardes, ciudadanos diputados y diputados. Muchas gracias, compatriota presidente, por concedernos el derecho de palabra. Queremos expresar en nombre del Partido Comunista de Venezuela que nosotros vamos a votar a favor del acuerdo. Vamos a votar a favor del acuerdo porque efectivamente el 4 de febrero, como lo dice el acuerdo, se abre un camino para la liberación nacional de nuestro país y para abrirle perspectiva a la construcción de una sociedad distinta, la sociedad socialista, lo que no hemos alcanzado. Porque no estamos en el socialismo y más bien estamos retrocediendo en ese camino. Pero tomamos la palabra además para señalar que lo votaremos, también para dejar claro que nos abstendremos en el segundo acuerdo. Porque el segundo acuerdo dice que se está haciendo algo que no se está haciendo, según nuestra apreciación. El segundo acuerdo debiera decir más bien, bueno, que nos comprometemos a rectificar, que hay que rectificar la ruta actual, porque esa ruta actual precisamente está en contravía de lo que fue los objetivos que se planteó el 4 de febrero el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Solamente para esos dos, dejar claro esos dos elementos. Uno, votaremos el acuerdo porque efectivamente los elementos esenciales del mismo, que reconoce el papel del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, en la construcción de una ruta para transformar nuestro país en interés del pueblo y de su liberación, efectivamente se surge a partir de esta acción de la juventud patriótica, militar y del pueblo venezolano, dejando claro nuestra observación a el segundo acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada y señores diputados. Bueno, luego de una intervención como esta, hay varias cosas que decir. ¿Cuándo fue esta intervención? Esto fue el 4 de febrero, en una sesión solemne de la Asamblea Nacional para conmemorar la fecha. En medio de esa sesión solemne, se lee un proyecto de acuerdo que lo lee José Gregorio Bielma Mora. Y el señor Figuera hace la observación que ustedes acaban de ver, que está de acuerdo con esto, pero no está de acuerdo con lo otro, y llama de nuevo a la rectificación de las políticas económicas del rey. Por supuesto, eso causa que el jefe de la bancada boliburguesa, porque eso es Jorge Rodríguez, el jefe de la boliburguesía parlamentaria, se levante y lance, bueno, este juicio con condena y sin derecho a la defensa, que quiero que escuchemos completo. Yo sé que hay gente a la que le molesta escuchar esta palabra completa,
escuchar estos tipos completos, pero yo considero que en esta pelea entre los boliburgueses, ¿no?, y los cabrones que ayudaron a construir la boliburguesía y se quieren hacer los locos, hay que contar palabra por palabra y gesto por gesto, porque el odio que se está profesando entre sí me parece lo suficientemente en los altos decibeles necesarios para que nosotros veamos que el chavismo no tiene salvación. Escuchen esta respuesta que da el ilustre jefe de la boliburguesía parlamentaria, Jorge Rodríguez. Voy a tomar brevemente la palabra yo, porque hay dos formas de atender las provocaciones. Una, la más sana, es ignorarlas. Pero a veces no se puede sucumbir a la necesidad de responder. Sobre todo porque lo que está en ciernes es una amenaza terrible a la existencia y a la vida de la República misma. Cuando vimos hoy el discurso del Procurador General, él lo que estaba haciendo era un diagnóstico certero de todo lo que nos habían hecho a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. Los niní, los militantes del PSUV, los militantes del Partido Comunista, los militantes de Acción Democrática, los militantes de todos los partidos. Y en agosto del año 19, el señor Elliot Abrams, en una entrevista a un medio de ultraderecha, dice lo siguiente: en un año haremos la autopsia al régimen de Maduro. No es la autopsia al régimen de Maduro, era la autopsia al presidente Maduro la que querían hacer. Y lo intentaron, diputado. Era la autopsia de la primera combatiente, era la autopsia de Diosdado Cabello, era la autopsia del alto mando militar. Era la autopsia de todas las mujeres y hombres que estuviéramos comprometidos con esta revolución. No estamos hablando de una propuesta del devenir económico, no. Estamos hablando de un intento de destrucción de la República dirigida, y en este caso coordinada, por este señor. Pero en esta misma entrevista, el señor Elliot Abrams dice: hay militantes de izquierda que debemos atender, que están de acuerdo con que Maduro debe salir, que están de acuerdo con que se debe rectificar y que una cosa es Chávez y otra cosa es Maduro. Es decir, casi al calco las palabras que acabamos de escuchar aquí el día de hoy. Entonces no es una discusión política, ni una solicitud de rectificación. Es una intencionalidad, es una quinta columna, es una cuña. Y a mí no me van a venir a estas alturas con un chantaje o con un logotipo y con unas siglas. No, porque es demasiado lo que está en riesgo. Porque si este hombre hubiera tenido en las palabras parecidas a las que acabamos de escuchar hoy aquí, sería autopsia de la República la que se estaría haciendo en estos momentos. Lo dicen con total desparpajo: haremos la autopsia, es decir, asesinaremos la revolución bolivariana. Ya está bueno de chantaje y de decir que no vamos a caer en provocaciones. Vamos a caer en esas provocaciones, porque ¿hasta cuándo? Escudándose en un supuesto partido de izquierda, escudándose en una historia gloriosa que no les pertenece,
Porque ¿cómo vas a estar de acuerdo con el responsable de asesinato de comunistas salvadoreños, de asesinato de comunistas guatemaltecos? ¿Cómo vas a estar de acuerdo con una persona que fue incluso sentenciado por las masacres en El Salvador y en Guatemala? No, ya está bueno. Ya está bueno. Porque es toda una campaña orquestada para generar división en las fuerzas de la revolución venezolana, de la revolución bolivariana. Y a estas alturas del partido, o se está con la patria o se está contra la patria. O se está con la vida o se está contra la vida. Nosotros entendemos y asumimos que haya diputados de la oposición. Nosotros entendemos y asumimos que haya diputados de distintos partidos de la oposición, de los 21 diputados que hacen vida en la oposición venezolana en este Parlamento, que señalen que no están de acuerdo con un comunicado. Pero lo que sí vamos a responder y a enfrentar cuando se pongan otros ropajes distintos a los que ahora están vistiendo. Porque ni en la más remota de las pesadillas de Jesús Faría, por ejemplo, o de cualquiera de los grandes militantes del comunismo venezolano como Gustavo Machado, por ejemplo, podría considerarse, o María León, o Elisa Tortosa, podría considerarse que sí va a estar de acuerdo con las palabras de un ser como Elliot Abrams. Por favor. Y otra cosa de técnica legislativa para terminar. Los acuerdos o se aprueban o se niegan. No se pican a imagen y semejanza de lo que uno quiera hacer para tratar de desvirtuar el sentido de ese acuerdo. De manera que trajimos una propuesta de acuerdo, de reivindicar un evento histórico fundamental que le dio la vuelta no solamente a la historia de Venezuela, sino a la historia del mundo entero. Las luchas de los pueblos del mundo eran una cosa antes y después del 4 de febrero de 1992. Así que voy a votar el acuerdo como está establecido y propuesto. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con el proyecto de acuerdo presentado para celebrar la revolución bolivariana iniciada por militares patriotas el 4 de febrero de 1992, favor hacerlo con la señal de costumbre. Votos en contra, abstenciones, aprobado por mayoría evidente. Por supuesto, el señor se lanza esa arenga y digamos, el leitmotiv de la misma, o el eje que él decide para hacer el juicio y condenar a su antiguo secuaz y sus antiguos secuaces del Partido Comunista de Venezuela, es señalarlo de ser ficha en la agenda de Elliot Abrams.
porque según una torcida interpretación de Jorge Rodríguez, todo en él es torcido, según una torcida planteamiento de Jorge Rodríguez, Helio Abrams los quería matar porque les quería hacer una autopsia y el médico de la autopsia iba a ser Oscar Figueroa, una vaina así. Por supuesto, en medio de todo esto uno puede hacer menos que reírse. Y no porque sea un chiste, probablemente ellos se creen en todo eso, sino porque ¿cuántas veces no fueron en el Partido Comunista de Venezuela los que señalaban de agentes del imperio a todo aquel que se oponía al chavismo? Bueno, es que ese es el arma arrojadiza favorita de estos revolucionarios. Decir tú eres pro-imperialista, no tú eres pro-yanqui, no tú eres pitiyanqui, no tú eres más. No has superado la adolescencia política. Pero fíjate, además de todo eso, para que vean cómo se tratan entre ellos cuando entran en la disidencia, ¿no? Por eso es que es bueno que esto lo vean los embajadores y los miembros de las asociaciones estas que buscan el diálogo en Venezuela, etcétera. Mire cómo se trata el chavismo entre ellos, para que después vengan ustedes a decirme que cualquiera que diga ser opositor o disidente puede sentarse con el chavismo, pero si entre ellos se tratan así, mira cómo le niegan el derecho a la réplica, porque después de haber sido atropellado de esa manera, lo mínimo que requería el diputado Oscar Figueroa era un derecho a réplica, al haber sido aludido. Esto responde a Jorge Rodríguez cuando su condenado y martirizado Oscar Figueroa le pidió un derecho a réplica. Según lo que establece el reglamento interior y de debate, usted tendría derecho de palabra una vez cada 277 derechos de palabra, porque ustedes son un diputado para 277. Pero en aras de que respetamos la discusión, la conversación y el intercambio de ideas, nosotros hemos procurado que todos nos escuchemos y todos opinemos. Ahora bien, yo le solicito que usted se reúna con la bancada de la oposición para que organicen su derecho de palabra, como está establecido en el reglamento interior y de debate. Orden. Orden, diputado. Orden. Por supuesto. Orden, diputadas y diputados. Orden. Por favor, respeto a la intervención de la diputada María León. Aparte de eso, el Parlamento hace años que se convirtió en un circo, pero ya al colocar a Jorge Rodríguez en la cabeza, bueno, es un circo como tal. Pero cuando el señor interpreta el reglamento interior de debate, bueno, mira, usted va a hablar entre 277 derechos de palabra, cosas que nunca se hizo en esto que ellos llaman Cuarta República. Porque cuando el secuaz del papá de Jorge Rodríguez, David Nieves, fue electo diputado estando preso por secuestro y por no haber sido condenado, por estar todavía en la fase procesal, se le permitió incorporarse como diputado, donde estuvo 5 años hablando huevonadas sin llegar a ninguna posición real, y después que terminó sus 5 años de diputado, para los que se les olvida, David Nieves, después de ser 5 años diputado por la Liga Socialista, por haber sido uno de los héroes que secuestró a William Niehaus, el señor fue 5 años diputado y se lanzó a la reelección y perdió, y los malvados adecos y copellanos le agarraron tanto cariño que lo colocaron de secretario del Parlamento, secretario de la Cámara, donde tuvo 5 años más cobrando. Porque vengan y me digan a mí, no, que en la Cuarta República no dejan hablar. Sí, por Dios, que digan que cuántas veces no escuchábamos hablar diciendo todo lo que le daba la gana a Aristóbulo Ituriz, Pablo Medina, a los propios diputados del Partido Comunista. Por Dios. Por Dios. Pero bueno, si así se tratan entre ellos, si por una mera solicitud de revisión del tema de los salarios, ya eso fue suficiente para condenar al Partido Comunista como si fuese el Partido Republicano de los Estados Unidos, ya bueno, ya que quedará para los demás. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? La boliburguesía no acepta, la boliburguesía no va a aceptar que le quiten de los dientes
a los venezolanos que se está tragando. Porque lo que no dicen estos pseudoempresarios, ¿verdad? Estos Jorge Botti, estos Jorge Roig, estos ahijaditos de Rojas Parra, el Cusano, que muy bien que le quede el apellido, actual presidente de Fede Crápula. Lo que no dicen ellos es que el modelo chino tiene como principal víctima a la gente, porque gracias al trabajo de esclavos que se sostiene ese sistema. Por eso es que necesitan acabar con la clase media, por eso es que necesitan acabar con las carreras humanísticas y del pensamiento y de las ciencias sociales en las universidades, porque necesitan el puro obrero depauperado que acepte $3 al mes y un plato de comida, una caja clap. Eso es lo que requiere el sistema chino. La esclavitud del ser humano. Porque para eso es el comunismo, la vía más tortuosa para llegar al más salvaje de los capitalismos. Lo que pasa es que aquí, este poco esfumado, este poco muertos de hambre de la política, de verdad creen que lo que está escrito en los libros está allí puesto por osmosis. No se leen un libro ni saben cuáles son las particularidades de los sistemas que cada uno plantea. Entonces quieren hacer política frente a una organización criminal y no son siquiera capaces de leer un libro. Estos empresarios que andan pensando, ¿verdad? Los Folmer, los Botti, los pseudoempresarios estos, que de verdad ellos creen que ellos van a sobrevivir a una molienda. Bueno, yo les invito a que se lean la historia. Léanse la historia. Léanse inclusive la historia de ustedes mismos, que más de una de las fortunas de ustedes viene del latrocinio de sus abuelos, de la usura de sus abuelos y abuelas. Porque revisarle la historia a más de una de esas familias propietarias de grandes empresas en Venezuela es encontrar infamia. Es encontrar infamia. Agiotistas, sinvergüenzas, usureros, ladrones, gente que se hizo rica gracias a un braguetazo o gracias al otorgamiento de una concesión petrolera por su cercanía y su jalabonismo con Gómez. Y allí vienen esas grandes fortunas. Para que vengan a decir que ellos son unos grandes empresarios, fundadores de la República. ¿Fundadores de cuál República? ¿Fundadores de cuál República? Si ahí no hay ningún Páez, ahí no hay ningún Mariño, ahí no hay ningún Bolívar. Por favor. Y esos que vimos allí en la Asamblea Nacional, a Jorge Rodríguez, ese es el aliado de esta crápula. Y Óscar Figuera y sus amigos del Partido Comunista de Venezuela fueron utilizados. Ellos se dejaron utilizar cuando todos eran felices, ahora se vienen a hacer los pendejos. No, van a comer mierda todos. Racionada, cada quien una cucharita, porque ustedes también ayudaron a construir ese sistema de mierda. Se la tendrá que calar. Chávez no, porque se murió, obviamente, pero aquí se la van a tener que calar. Y nosotros estaremos aquí para verlos a ustedes pasando trabajo, porque es lo que nos corresponde. Y por supuesto para ver cómo el ciudadano venezolano, que no le quedó otra que irse a pie de su país, o que no tiene otra que quedarse en Venezuela padeciendo, ver cuáles son sus cuitas y contárselas al mundo, porque de eso se trata todo esto. Gracias a todos por habernos acompañado. Les agradezco muchísimo su sintonía y los esperamos mañana en otro Fuera de Orden. Hasta entonces.